Muy buenas noches a todos los que se conectan en este momento. Son las 9 de la noche y en este espacio que hemos dado a llamar Conectate. Es una invitación a que vos te conectes, se conecte y un tiempo que reservamos, que apartamos para compartir en comunión a través de las redes. Hoy no podemos estar juntos físicamente, pero sí podemos hacerlo a la distancia, sabiendo que, como dice la Biblia, si invocamos su nombre, podemos también conectarnos con Dios, podemos acercarnos a Él, también podemos estar en comunión cuando oramos. Por eso en este momento vamos a dedicar, para comenzar este tiempo, a orar. Vamos a elevar una oración todos juntos. Te invito a que puedas sumarte para dedicar este tiempo en las manos de Dios, para que Él pueda tratar con nuestras vidas y para que el mensaje que Él tiene para nosotros en esta noche pueda penetrar nuestro corazón. No sé en qué situación estás, cómo estás, atravesando este tiempo de cuarentena que se ha extendido, tiempo de crisis en todo el mundo. No sé cómo estás, Dios sí lo sabe. Entonces que podamos dedicar este tiempo que vamos a estudiar su palabra, a compartir una porción de su palabra, que podamos orar y entregar este tiempo, estos momentos en sus manos. Yo te invito a que tú puedas orar ahí donde estás, en tu casa, en tu hogar, para que el Señor Jesús pueda bendecir estos momentos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú nos permites en este tiempo estar, Jesús, en comunión contigo y también en comunión con la iglesia, con aquellos que nos ven, nos escuchan a través de las redes sociales. Gracias, Jesús, porque tú has permitido este tiempo, Señor, porque aún en medio de crisis, en medio de incertidumbre, Jesús, en medio del temor, tú tienes el control, Jesús, de nuestras vidas. Tú tienes el control de la iglesia. Tú tienes el control de todas las cosas, Cristo. Y en este tiempo, Señor, que tú permites, Cristo, queremos que tú sigas hablándonos, sigas formándonos, Señor. Sigas obrando, Jesús, en nuestras vidas. Cristo, cumpliendo los propósitos que tienes, Señor, con la iglesia, con nuestras vidas en este tiempo. Te pedimos por cada persona que está escuchando, que ha apartado este tiempo, Señor, para acercarse a ti, para escuchar tu palabra, Jesús, que tú prepares los corazones, que abras el entendimiento, Jesús, que sobre todas las cosas abras los ojos para que, Jesús, los que aún no te ven, Cristo, puedan verte, Señor. Cristo, esperamos en ti, Jesús. Confiamos en ti, Señor. Jesús, tu palabra esté obrando, Señor, en los corazones, Cristo. Siga formando tu persona en nosotros, Jesús. Padre, y que más personas hoy, Señor, puedan conocerte y puedan verte. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Como decía, en este tiempo de cuarentena que estamos viviendo, tiempo tal vez que muchos pueden quedarse en su casa, que tienen que quedarse en su casa, no pueden salir, no podemos salir, solo aquellos que tal vez tenemos que cumplir una función que está exceptuada, podemos salir, pero hoy podemos decir que muchas personas tienen más tiempo para leer, tienen tiempo para meditar, tiempo para reflexionar, para escuchar y pasan mucho tiempo en las redes sociales. Y hay un desafío virtual, un reto visual que anda rondando por las redes y que se hace denominar, ¿qué ves? ¿El conejo o el pato? Y es una imagen que circula por las redes sociales y es una ilusión óptica, en donde a las personas tienen que decir qué ven, si ven uno de los dos animales. Yo les muestro la imagen, capaz que ustedes ya la han visto, pero esta imagen, si ustedes pueden ver, es un reto, un desafío visual que circula, como les decían en Facebook, en WhatsApp, y bueno, cada persona tiene que ver qué animal ve. Esta imagen, tanto puede ser un conejo o un pato, es una imagen ambigua que apareció por primera vez en octubre de 1892 en una revista de humor alemán.
y fue descrita como qué animales son más similares entre sí, conejo y pato. Y no fue hasta el año 1899 cuando un psicólogo estadounidense de origen polaco llamado Joseph Jastrow la popularizó cuando utilizó esta ilusión óptica para una de sus investigaciones, en la que intentaba demostrar que la manera en que vemos con nuestro cerebro muchas veces no es lo mismo, la misma manera que vemos con nuestros ojos. Esta investigación resultó en dar a conocer que las personas que podían ver los dos animales, tanto el conejo como el pato, eran más creativas. Aquellas personas que podían ver las dos imágenes con más rapidez eran más creativas que otras personas. Y esto sugería la facilidad con la que tenían estas personas para interpretar, para crear. Y estas personas, se dice en esta investigación, podían ver el mundo de una manera diferente. Como les decía, es una ilusión óptica. ¿Y qué es una ilusión óptica? Una ilusión óptica es una imagen mental engañosa provocada por una falsa percepción de la realidad, debido a la interpretación errónea de los datos que perciben los sentidos. Una ilusión óptica nos lleva a percibir la realidad de varias formas. La ilusión óptica puede ser de carácter fisiológico o cognitivo. Fisiológica podemos decir cuando hay una estimulación excesiva de los ojos, a los ojos o al cerebro. Por ejemplo, cuando vemos una imagen con mucho brillo o con mucho color. Y en la ilusión óptica de carácter cognitivo interviene nuestro conocimiento del mundo. Se pueden producir dentro de este tipo de ilusiones ópticas unas que se les llama ilusiones de distorsión o ficticias. Esto sucede porque el cerebro no puede a la misma vez descifrar una imagen ambigua que esté compuesta por dos imágenes. No puede descifrar dos imágenes a la vez. Entonces, cuando vemos este tipo de imágenes, ¿qué hace el cerebro? El cerebro se entra en un desorden y puede confundirse y ver otra cosa. Ahora, si yo te muestro otras imágenes, tú me vas a decir qué estás viendo. Si yo te muestro esta imagen, te muestro esta, tú me puedes decir, seguramente con seguridad, con certeza y con convicción, ¿de quién se trata? Estas imágenes nos muestran a una persona y como compartía mi hermana Agustina unos viernes atrás, es un hombre de rating, un hombre que todos pueden llegar a conocer a través de una imagen. Ahora yo sí te pregunto, ¿qué ves en Jesús? ¿O quién es Jesús para ti? Seguramente las respuestas que obtendríamos serían muy diferentes. Es que la percepción de este hombre a través de la historia, a través de los tiempos, a través de las culturas, ha sido diferente. Y todas esas percepciones que nosotros tenemos, que están basadas en una información que podemos haber obtenido en conocimientos, en estudios o en experiencias, han creado una imagen en nuestra vida de Jesús. Ahora yo te pregunto, y yo me pregunto, y podemos preguntarnos, ¿son reales las percepciones que tenemos de Jesús?
¿Cómo vemos a Jesús? ¿Qué vemos en Jesús? ¿Qué percibimos en Jesús? ¿Es real la percepción que tenemos de Él? La percepción que nos hemos formado, el concepto que nos hemos formado a través de los tiempos, según experiencias personales, externas. ¿Es real el concepto que tenemos en nuestra vida de Jesús? Saben que en un momento Jesús hizo esta pregunta a sus discípulos. En el Evangelio según Mateo, capítulo 16, Jesús preguntó, y en la versión traducción lenguaje actual, en el capítulo 16, versículo 13, nos dice el encabezado de este párrafo, ¿quién es Jesús? Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? En otras palabras, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y qué ve la gente en mí? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Cuál es la percepción que la gente tiene de mí? Y luego de que le dieran la respuesta, él les preguntó a sus propios discípulos. Entonces, ustedes, ¿qué opinan? ¿Quién soy yo? ¿Qué ves? ¿Qué ves en Jesús? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. También lo voy a compartir en la versión lenguaje actual. Dice, queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios, y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque le veremos como Él es en realidad. Tú puedes tener un concepto de Jesús hoy. Tal vez eres muy conocedor de la palabra de Dios. Tal vez asistes a una iglesia. Tal vez has decidido bautizarte hace mucho tiempo o hace poco tiempo. Eres miembro, sirves en una iglesia cristiana. Tal vez conoces de Jesús a través de tu religión, la religión católica, apostólica, romana. Tal vez tienes una percepción de Jesús. Pero quiero decirte que la palabra de Dios nos revela que aún no hemos visto a Jesús tal cual Él es. Que hemos podido conocer solo una pequeña parte. Y si tú te estás jactando tal vez en tu conocimiento de la religión, o dices conocer a Dios o a Jesús, dices creer en Él, dices servirle, dices seguirle, déjame decirte que es una pequeña parte, porque en un momento, en un tiempo no muy lejano, todo lo contrario, muy cercano, vamos a poder ver a Jesús tal cual Él es. Al margen de eso, Jesús quiere que tú le conozcas hoy, pero de una manera real. Y que las ilusiones ópticas que hay en tu vida de Jesús, tal vez una imagen ambigua o un concepto que confuso en tu vida de Jesús. Puedes describirme tal vez algunas características, sabes algo de su vida, cómo nació, cómo murió. Pero Jesús quiere que en tu vida haya un conocimiento y en mi vida un conocimiento mucho más profundo de su persona y que podamos verle como Él es en realidad. Dios siempre trató, siempre buscó, siempre quiso darse a conocer al ser humano, a nosotros como personas. Él siempre quiso que lo viéramos. Él siempre buscó al hombre.
Si lo vemos en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, allí Jesús buscó a ese hombre y a esa mujer caídos que habían desobedecido. Él lo hizo, Él los buscó y Él los llamó. De la misma manera Jesús lo ha hecho siempre. Dios lo ha hecho siempre. Si vemos a lo largo de la Biblia, vemos que muchas personas se encontraron con Jesús en persona. Y aún en el Antiguo Testamento, cuando Jesús no se había manifestado en carne en persona, como lo es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios se mostró también a través de Jesús. Dios se mostró a muchos hombres y a muchas mujeres. Dios se dio a conocer a un pueblo, que es el pueblo de Israel, y lo hizo a través de profetas. Los profetas son personas que daban a conocer el mensaje de Dios. Pero también lo hizo Dios a través de la persona de Jesucristo, como el ángel de Jehová. Y muchas personas en el Antiguo Testamento se encontraron con Jesús como el ángel de Jehová. Y cuando se encontraron con el ángel de Jehová, con Jesús, conocieron aspectos del carácter de Dios. Conocieron aspectos de la persona, de la esencia de Dios. Vamos a ver algunos casos de personas que se encontraron con Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó en esos encuentros? Estas personas pudieron ver a Jesús, a Dios mismo allí. Y en esos encuentros ellos aprendieron algo. Podemos ver en Génesis, capítulo 16. Génesis, capítulo 16, versículo 7. Al 13. Dice, y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Esta fue una experiencia de Agar, la sierva de Sarai y Abraham. Sarai era estéril, no podía concebir hijos y ella prácticamente le entregó a su esposa, a su esclava, para que su esposo pudiera llegarse a la esclava y así pudiera concebir y tener descendencia. Fue así que ocurrió, Abraham se llegó a Agar y concibieron un hijo. Pero esta mujer Sara, por celos, obviamente, molestia, comenzó a tosigar, a perseguir a la sierva Agar. Y esta mujer huyó, dice que Sarai la afligía, y entonces huyó de su presencia al desierto. Y fue allí, junto a una fuente de agua en el desierto, que esta mujer tuvo un encuentro con el ángel de Jehová. Pudo ver a Jesús, a Dios mismo allí. Y ella estaba desahuciada prácticamente, y por la pregunta que el ángel de Jehová, que Jesús le hace, daba a entender que era una mujer que estaba desorientada. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y ella le dijo, yo huyo de mi señora. Y allí el ángel de Jehová le da la orden de que vuelva a su ama y esté sumisa en su mano. Y le da una promesa de bendecir su embarazo, su descendencia, que ese hijo que iba a tener, él iba a darle descendencia, una grande descendencia. Y allí
ella tuvo una experiencia con Jesús, con el ángel de Jehová. Y dice que cuando ella percibe y se da cuenta que, porque no lo había percibido hasta el momento, ella no había entendido quién era el que hablaba con ella. Cuando ella toma conciencia de este encuentro, dice que ella le pone nombre. Y dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Ella conversaba con Jesús y no se había dado cuenta que era Dios mismo el que estaba hablando con ella. Pero ella pudo tomar conciencia en un momento y sus ojos pudieron ser abiertos y pudo conocer un aspecto de Dios, que es el Dios que lo ve todo. El Dios que ve todo, pero que también me ve a mí en lo personal. Ella pudo conocer a Jesús, a ese Jesús que conoce todas las cosas, que estuvo desde el principio en la creación, pero un Dios que ve cada detalle en cada una de las personas que Él ha creado. Como dijo el mismo Jesús, tiene contado todos nuestros cabellos. Y Agar tuvo una experiencia allí con Jesús mismo. Este es el Dios que me ve y el Dios que yo he visto también. En Génesis 3 podemos ver otra experiencia que tuvo un hombre con Jesús en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 3, versículo 2. Perdón, Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 6. Y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Allí fue Moisés el que tuvo un encuentro con Jesús, con el ángel de Jehová. Allí dice que el ángel de Jehová se le apareció en una zarza de fuego que no se consumía, que ardía y que no se consumía. Y allí Moisés pudo también experimentar un aspecto del carácter de Dios. Y fue que Dios se reveló allí como el yo soy, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Dios pudo darse a conocer a través del ángel de Jehová como una zarza, como el yo soy. Hasta ese momento no conocían ese aspecto de Dios, ese nombre de Dios, pero Moisés tuvo una experiencia allí. Pudo aprender también acerca de la santidad de Dios. Cuando él se acerca a ese lugar pensando que tal vez cualquier persona estaba allí, Dios mismo le dijo, no, espera, quítate las sandalias porque este lugar es santo, es santo. Él pudo entender un nuevo aspecto de la persona de Dios a través del ángel de Jehová. Luego podemos buscar en jueces, jueces capítulo 6, versículo del 11 al 24. Aquí Dios estaba llamando a un hombre a poder trabajar para que su pueblo pudiera ser libre del temor.
Jueces capítulo 6, versículo 11, podemos leer. Y yo lo voy a compartir en la versión del lenguaje actual, al 24. Dice, luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofra. Ese árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiezer. En ese momento Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo, a escondida de los madianitas, en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo, qué fuerte y valiente eres. Por eso Dios está contigo. Gedeón le respondió, perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo, pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Gedeón le preguntó a Dios, pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés, y yo soy el menos importante de toda mi familia. Y Dios le contestó, podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. Entonces Gedeón se dirigió al ángel y le dijo, si cuento con la aprobación de Dios, dame una señal de que realmente es Él quien me ha hablado. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva. Quiero ofrecerte de comer. El ángel de Dios le aseguró, esperaré aquí hasta que regreses. Gedeón se fue a su casa, preparó un cabrito y con 10 kilogramos de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Lo llevó todo hasta el roble y se lo ofrendó a Dios. El ángel le ordenó que pusiera la carne y los panes sobre una piedra y que echara el caldo encima. Y Gedeón obedeció. Por su parte, el ángel, con la punta del bastón que tenía en la mano, tocó la carne y los panes sin levadura. Enseguida salió fuego de la piedra y quemó toda la carne y los panes. Luego el ángel de Dios desapareció. En ese momento Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel de Dios y lleno de miedo exclamó, Dios mío, de seguro moriré, pues he visto a tu ángel cara a cara. Pero Dios le dijo, no tengas miedo, no te vas a morir. Al contrario, he venido a darte paz. Entonces Gedeón edificó allí un altar a Dios y le puso por nombre, Dios es paz. Aquí Dios llama a Gedeón a la batalla, a luchar contra los madianitas. El pueblo de Israel estaba atormentado, estaba atemorizado, estaba escondido a causa de este pueblo. Sin embargo, Dios había mirado a Gedeón. Y Gedeón tiene una experiencia muy particular con el ángel de Jehová, con Jesús. Miren el lugar donde Gedeón y que Dios mismo escoge para presentarse ante Gedeón. Era en un lugar, dice, en un árbol, en un roble que pertenecía a Joás y que era allí donde Gedeón se ponía a limpiar el trigo. Era un lugar común para Gedeón. Era un lugar, podemos decir, ordinario, un lugar de todos los días. Sin embargo, fue el lugar que Dios escogió para darse a conocer a Gedeón. En ese lugar, en su rutina, en el lugar donde él iba a trabajar, Dios, a través del ángel de Jehová, que es Jesús en el Antiguo Testamento, él se presenta ante Gedeón. Gedeón no lo pudo percibir en ese momento. Tuvo que pasar un tiempo, pero era Dios mismo. En este tiempo de cuarentena, donde no nos hemos podido congregar, donde no nos podemos, aún ahora hay un protocolo, pero en este tiempo se han visto a muchas personas
prácticamente desesperadas por acudir a un templo. Tal vez cuando las puertas del templo estaban abiertas, no había tanta preocupación y desesperación como en este tiempo de cuarentena para acudir a un templo. Y es como que se ha visto cierta adoración a los templos, cierta jactancia en los templos. Hay una excesiva preocupación hoy en día en el mundo evangélico cristiano, podemos decir, de la edificación de grandes templos. Seguramente que es para que muchas personas conozcan del Señor, pero hay una excesiva preocupación de mostrar en lo externo, en lo que se ve, en las pertenencias materiales de las iglesias. Y hay una jactancia en eso. Y muchas personas están como, se dice, están desesperadas, tal vez se comunican con sus pastores llorando porque quieren que el templo se abra. Ahora yo veo esta experiencia, la experiencia de Gedeón, donde el ángel de Jehová se presenta ante él. ¿Fue en un templo? Si bien en ese momento aún no había templos, pero ¿fue en un lugar extraordinario? No. Jesús se presentó en un lugar ordinario, común y rutinario. Yo no, obviamente que todos anhelamos encontrarnos con nuestros hermanos, estar en comunión con ellos, es algo que Dios nos permite y es un regalo, la comunión con la iglesia, estar junto con los hermanos. Obviamente que yo no estoy hablando en contra de eso, no se malentienda, por favor. Pero, ¿por qué no aprovechamos este tiempo de cuarentena para tener un encuentro con Jesús, el Jesús real, en nuestros lugares ordinarios, en nuestras rutinas, en nuestra casa, con nuestra familia? En vez de lamentarnos tal vez y estar prácticamente pensando que solo en el templo Dios puede manifestarse. Gedeón tuvo una experiencia con el ángel de Jehová en su lugar común en el que él trabajaba y se preparaba, dice, y que preparaba el trigo en un lugar común para él. Allí fue su experiencia con Jesús. Tú puedes tener una experiencia con Jesús en un lugar común para ti, en un lugar tal vez rutinario, en tu trabajo, hoy mismo si me estás escuchando, estás en tu habitación, estás en la cocina, estás cocinando, estás tal vez en el comedor, vas caminando, donde sea, tú puedes tener un encuentro con Dios a través de Jesucristo y puede ser un encuentro que transforme tu vida. No debemos exalzar y exaltar los templos porque muchas veces Jesús elige lugares ordinarios, comunes, para manifestarse a las personas. Gedeón pudo conocer al Dios de paz. En medio de lo ordinario, Gedeón pudo conocer al ángel de Jehová, a Jesús mismo, aquel Dios que trae paz. Tú puedes hacerlo también hoy, ahora. Tal vez tienes una imagen distorsionada de la paz. Jesús mismo dijo, yo no doy la paz como este mundo la da, sino que mi paz permanece. Y Él da una paz que permanece a través y a pesar de las circunstancias. Hoy decir paz para el mundo es una locura si estamos en una situación crítica, que no sabemos qué va a pasar mañana, de incertidumbre. Sin embargo, Dios se presenta ante ti como el Dios de paz a través de Jesús. Él es nuestra paz y tú puedes conocerle hoy. Otra experiencia que tuvo también, que tuvieron dos personas, un matrimonio con el ángel de Jehová, fueron los papás de Sansón. En Jueces capítulo 13, el ángel de Jehová se le presenta a este matrimonio. Y podemos leer, dice, los israelitas, Jueces capítulo 13, versículo 1, los israelitas volvieron a pecar contra Dios, así que él dejó que los filisteos lo dominaran durante 40 años. En ese tiempo vivía en Sorá un hombre de la tribu de Dan llamado Manoa. Su esposa no podía tener hijos, pero un día un ángel se le apareció y le dijo,
Aunque no has podido tener hijos porque eres estéril, ahora vas a quedar embarazada y tendrás un varón. Desde su nacimiento dedicarás tu hijo a Dios como nazareo. Por eso no debes beber vino ni otras bebidas fuertes, ni comer comidas impuras, y al niño nunca se le debe cortar el cabello. Ahora los filisteos dominan a los israelitas, pero con este niño comenzará su liberación. La mujer fue a contárselo a su esposo. Un hombre de Dios vino a donde yo estaba y me impresionó tanto que no me atreví a preguntarle cómo se llamaba, ni él me dijo de dónde venía. Su cara era como la de un ángel. Lo que me dijo fue esto: vas a quedar embarazada y tendrás un varón. Desde que nazca hasta que muera, será dedicado a Dios como nazareo. Por eso no bebas vino ni otras bebidas fuertes, ni comas comida impura. Entonces Manoa le rogó a Dios: Dios mío, que venga otra vez ese hombre que mandaste, que nos enseñe lo que debemos hacer con el hijo que nacerá. Dios hizo lo que Manoa le pidió y mandó otra vez al ángel, el cual se le apareció a la mujer cuando ella estaba en el campo. Como Manoa no estaba allí, ella se fue corriendo a llamarlo. Manoa, Manoa, aquí está el hombre que vi el otro día. Manoa se levantó y acompañó a su esposa hasta donde estaba el hombre y le preguntó: ¿Eres tú quien habló con mi esposa el otro día? El hombre le respondió que sí. Y entonces Manoa le dijo: Cuando se cumpla lo que dijiste, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Qué debemos hacer? El ángel de Dios le dijo a Manoa: Tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Es decir, no debe comer nada que esté hecho de uvas, ni tomar vino, ni otras bebidas alcohólicas, ni comer comida impura. Tiene que hacer todo esto tal como se le ha mandado. Sin saber que ese hombre era un ángel de Dios, Manoa le dijo: Quédate a comer con nosotros, vamos a prepararte un cabrito. Pero el ángel le contestó: Aunque me quedara, no podría comer la comida que preparo. Si quieren, pueden ofrecérsela a Dios como sacrificio. Entonces Manoa le preguntó al ángel: ¿Cómo te llamas? Dinos tu nombre para poder darte las gracias cuando se cumpla lo que nos has dicho. El ángel le contestó: Mi nombre es un secreto. ¿Para qué me lo preguntas? Así que Manoa tomó el cabrito y la ofrenda de cereales, los colocó sobre una roca y los ofreció en sacrificio a Dios. En ese momento sucedió algo maravilloso. Mientras Manoa y su esposa miraban cómo salían las llamas de la roca, vieron que el ángel subía al cielo entre las llamas. Comprendieron entonces que ese hombre era un ángel de Dios, y con respeto se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. El ángel no se volvió a aparecer ni a Manoa ni a su esposa. Fue una visitación del ángel de Jehová a un matrimonio. Esta mujer no podía tener hijos y Dios se acercó a ella a través del ángel de Jehová, a través de Jesús, para indicarle que iba a tener un bebé, un varón, y le dio indicaciones de cómo ella debía vivir durante su embarazo y cómo tenía que tratar a su hijo cuando naciera. Pero ella no tenía conciencia de quién era ese varón que se acercaba a ella. Dice que cuando ella fue a decirle a su esposo, Manoa, ella le describió a este varón. Le dijo que tenía un aspecto temible, pero no sabía ni su nombre ni quién era. Estaba ante el mismo Jesús, ante el mismo Hijo de Dios, ante el mismo Dios, pero ella no pudo percibir quién era el que le había visitado. Luego, cuando va su marido le pide y ruegan a Dios por una segunda aparición, porque él también quería verlo. Cuando el ángel de Jehová vuelve a aparecerse, tampoco pudieron percibir que era el ángel de Jehová. Entonces ellos, prácticamente su marido le saca conversación al ángel de Jehová y le dice que lo invita a comer. Jesús mismo, Dios mismo no accede, pero le dice que si quieren ofrecérselo a Dios, lo hagan. Y ellos deciden ofrecerle eso que habían preparado a Dios. Y cuando están haciendo ese sacrificio en medio del fuego, dice que el mismo ángel de Jehová desaparece en forma de llama hacia el cielo. Hay una manifestación milagrosa de Dios. Y allí sus ojos son abiertos
Y ese hombre que no sabía que era el ángel de Dios puede entender que ese hombre que se había aparecido allí era Dios mismo, era el ángel de Jehová, era Jesús. En medio de ese milagro, él pudo conocer que era el ángel de Dios. Pudo tener esa experiencia, pero tardaron en darse cuenta. Tal vez pudieron haber aprovechado un poco más si hubieran percibido que antes que se trataba del ángel de Jehová. Pero no lo hicieron, sino que cuando él desapareció, allí pudieron entender de quién se trataba. Y dice que nunca más ese hombre se apareció ni ante la mujer ni ante aquel hombre. Como hemos visto, Dios se manifestó a través de su Hijo Jesús, a través de Jesucristo como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, a diferentes tipos de personas, en diferentes lugares y de diferentes formas. De formas ordinarias, comunes y de forma también extraordinarias y con milagros. Algunas tardaron menos, otras más en darse cuenta. Sin embargo, todas ellas fueron bendecidas. De una u otra manera pudieron experimentar la bendición de Dios en esa experiencia. En el Nuevo Testamento la historia es diferente, podemos decirlo así. Dios se da a conocer a la humanidad de una manera inesperada para algunos, pero ansiada para otros. Para algunos fue sorpresa y para otros no, sino que se encontraron cumpliendo el anhelo más profundo de toda su vida, lo que habían esperado durante toda su vida. Muchos en Israel ansiaban la venida del Mesías, pero a su manera. Muchos en Israel querían ver al Mesías, querían tocarlo, querían verlo con sus ojos, experimentar su presencia, pero querían ver a su Mesías y no al Mesías. Querían ver a ese Mesías que se habían forjado en su mente, que su cerebro había formado a través de todos los conocimientos que ellos habían adquirido durante toda su vida y a través de la historia. Querían ver a ese Mesías, no al verdadero Mesías. Y fue por eso que muy pocos, cuando el Mesías llegó a la tierra, pudieron verlo. Si vemos en Lucas capítulo 2, versículo 8, Lucas capítulo 2, dice, esa misma noche unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén, es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. De pronto muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado. Los pastores fueron deprisa a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Luego salieron y contaron lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que estaban allí se admiraron al oírlos. María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en eso. Finalmente los pastores regresaron a cuidar sus ovejas. Por el camino iban alabando a Dios y dándole gracias por lo que habían visto y oído. Todo había pasado tal y como el ángel les había dicho.
Los pastores en medio de la noche, en su tarea rutinaria, en su tarea ordinaria, en lo común de todos los días, fueron uno de los primeros, las primeras personas que recibieron el anuncio de los ángeles. Y miren lo que los ángeles le dicen a estos pastores, les dicen, ustedes van a reconocerlo. ¿Cómo? ¿Por qué a mí se me da indicaciones para reconocer a alguien? Si en medio de una multitud me dicen, vas a encontrarte con tal persona, esta persona es alta, tiene tal ropa, la vas a distinguir por esto. Y es porque seguramente el concepto de Mesías que estos pastores habían formado en sus vidas no era el correcto. Porque lo que ellos habían escuchado habían distorsionado el concepto verdadero del Mesías, el que Dios realmente iba a enviar. Entonces, los ángeles digamos, dos indicaciones, las cuales iban a mostrarles que era el Mesías. Ustedes van a encontrar al Mesías en un pesebre y con pañales. Y a mí me llamaba la atención estas dos señales, pañales y pesebre. ¿Qué me indican a mí pañales? Cuando yo pienso en pañales, pienso en un bebé. ¿Y qué me indica? ¿A qué hace alusión? A la debilidad de un bebé, a la fragilidad, a una persona totalmente indefensa. Todo lo contrario a la imagen que ellos se habían hecho, habían creado en sus mentes del Mesías. Un pesebre, ¿qué me indica? Me indica pobreza, me indica humillación. Un pesebre es algo ordinario, algo opaco, algo sin brillo. Ahí están animales, allí hay animales, hay suciedad. En un pesebre está, lo podemos decir, podemos guardar las cosas que están ahí, que no sirven junto a los animales. Allí nació Jesús, en medio de la humillación, en medio de la fragilidad, de la debilidad, de lo opaco, de lo ordinario. Allí nació Jesús. Ese era el Mesías que Dios quería presentarles a los israelitas y les presentaron a los pastores. Mire lo que dice Romanos 8:3. Romanos 8:3 dice, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar los deseos de hacer lo malo. Miren lo que dice acá la segunda parte. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Jesús vino en tal debilidad igual a la nuestra. Con la serie Jesús se muestra a María dando a luz a Jesús mismo y se le muestra con dolores de parto y sufriendo de la misma manera. Y yo veo que muchas personas se han enojado porque se muestra a María sufriendo dolores de parto como una mujer cualquiera. Yo digo, si el Hijo de Dios, Jesucristo, el creador de todas las cosas, vino tan débil como nosotros, se hizo de tal manera como nosotros. ¿Quién somos nosotros para no sufrir? ¿Quiénes somos nosotros para no experimentar debilidades, flaquezas y fragilidad? Si Jesús mismo se hizo débil, pobre por nosotros. Realmente es contradictorio cuando uno estudia y lee la Biblia y ve que se endiosa a tantas personas que fueron siervos y siervas de Dios, siervos y siervas de Dios. Pero cuando vemos al Hijo de Dios haciéndose como nosotros, nos decimos, ¿quiénes somos nosotros para no experimentar fragilidad? Filipenses 2:6. Filipenses 2:6-7. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Jesús se hizo como nosotros. Ese era el Mesías que venía a salvar al mundo. Esa era la percepción correcta que Dios mismo les estaba revelando allí
a los pastores: este es el Mesías que yo les mando, no el que ustedes se han hecho en su cabeza y en su mente. Segunda de Corintios 8, versículo 9. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Dónde buscamos a Dios? ¿Dónde buscamos ver a Jesús? ¿En la pompa, en lo espectacular, en lo extraordinario? Miren, no, el Señor puede manifestarse como Él quiera, con milagros, con cosas extraordinarias, pero muchas veces no lo hace. Y por eso vamos a dejar de creer en Dios. Y por eso vamos a dejar de adorar a Dios cuando los milagros no llegan, cuando la riqueza no llega, cuando esa prosperidad que se predica no llega. Vamos a dejar de ver a Jesús. ¿Dónde queremos ver? ¿Dónde queremos y estamos viendo a Jesús? ¿Dónde buscamos ver a Jesús? Dos personas que vieron a Jesús en lo ordinario, y fueron dos ancianos. Lucas capítulo 2, versículo 25. Lucas capítulo 2, versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y el versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviéndose de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Estas dos personas vieron al Salvador en lo ordinario. Pudieron ver a Jesús, al Mesías, de la manera correcta, de la manera que Dios lo estaba revelando, a través de lo sencillo, de lo simple, de lo común. Hay muchos prejuicios o preconceptos que pueden esconder a Jesús de nuestra vista. Le pasó esto a uno de sus discípulos en Juan capítulo 1, versículo 43. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo:
Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Felipe había tenido un encuentro con Jesús. Y cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, su vida cambia. El corazón de Felipe, me imagino, saltaba de alegría. ¿Y qué quiere hacer uno cuando vive una situación o una experiencia alegre que cambia nuestras vidas? Contárselo a otro, contárselo a nuestros amigos, a aquellos mejores amigos. El Mesías había llegado y él lo había encontrado. Entonces Felipe fue y se lo dijo a Natanael, su amigo. Pero la noticia no le cayó muy en gracia a Natanael, porque para Natanael hablar del Mesías y hablar de Nazaret no iban de la mano. Natanael conocía bien esa ciudad y por eso él dice, puede salir algo bueno de Nazaret. Nazaret era un pequeño pueblo de mala fama, sin importancia en la época. Él tenía un preconcepto del Mesías errado y él pensó, ¿cómo Dios va a elegir esa ciudad? ¿Cómo Dios va a elegir a un hombre común, de padres como José y María, para que sea el Mesías, el Salvador del mundo, el Redentor, para que sea nuestro Salvador? Pero Felipe le dice, bueno, ven y ve. Y Natanael aceptó el reto y fue a conocer a Jesús y se llevó una sorpresa, porque se encontró con un Jesús que ya lo había visto a él antes de que Natanael viera a Jesús. Jesús le dijo, tú eres un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces si nunca me has visto? Yo te he visto, Natanael, allí debajo de esa higuera, donde tú estudias las escrituras, donde tú lees, donde tú conoces más de la ley. Allí te he visto, Natanael. Allí Natanael fue prácticamente desnudado y descubierto y él pudo entender con quién estaba hablando. Tuvo una revelación y sus ojos pudieron ser abiertos y pudo ver a Jesús real, verdaderamente, como Dios lo estaba revelando. La higuera para los judíos es un árbol especial porque generalmente era un árbol que se daba comúnmente frondoso y donde los maestros se sentaban a estudiar. La higuera representaba para los judíos también paz y seguridad. Es decir, que allí donde Natanael estudiaba y aprendía y conocía más de la ley, allí Natanael también había forjado su paz y su seguridad. Pero cuando se encontró con Jesús, el Mesías, y lo vio como realmente era, no con las vistas de la religión y de la ley, sino con la vista de Dios. Cuando sus ojos pudieron ser abiertos, él pudo darse cuenta y exclamar, tú eres el Rey de Israel. Saben que Juan, el Evangelio de Juan, nos muestra a Jesús como Rey, pero nos muestra a Jesús como Rey de una manera diferente a la que a los que muchos lo esperaban. Hoy en día para muchos la cruz es una locura. Para muchos el pesebre solamente es algo que recordamos a fin de año. Pensar en que Dios eligió a su Hijo para sufrir y morir es una locura. Muchos hoy solamente quieren ver o creen ver a Jesús en lo extraordinario y en lo espectacular y van corriendo tras ello. Pero déjame decirte que Dios escogió la cruz para salvarnos, la obra de la cruz. Dios escogió a su Hijo, Dios envió a su Hijo y esa fue la manera correcta que Dios eligió para salvar a la humanidad. Y lo creamos o no, es la realidad. Y lo creamos o no, Jesús murió en una cruz, Jesús resucitó y Jesús volverá a buscarnos. Y un día tú y yo, lo creamos o no, le veremos tal cual es. Tal vez hoy tú tienes una visión errada de Jesús. Y déjame decirte que un día, muy pronto, por cierto, muy pronto Jesús se va a manifestar
a este mundo. Jesús va a arrebatar a los suyos, pero tiempo después Él se va a manifestar a este mundo tal cual es. Y dice la Biblia que todo ojo le verá. Y dice la Biblia que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Tú lo hayas creído o no lo hayas creído. Jesús te está dando la oportunidad en este momento de que tus ojos sean abiertos, de que tu percepción, tu concepción de Jesús cambie y pase a ser la real y la que Él mostró y decidió. Tal vez tú tienes ilusiones ópticas de Jesús, tal vez es tanta la información que has recibido durante toda tu vida, tanta religión has recibido durante toda tu vida que hoy tienes una percepción de Jesús errada, hasta confusa y no sabes de quién se trata. Y ves y escuchas de experiencias, pero no crees en ninguna, porque tu concepción es errada, tu percepción de Jesús es errada. Pero en esta noche Jesús la ha escogido como escogió aquel momento para revelarse a Natanael. Y Él te dice, yo te he visto. Allí donde tú estás, Jesús te dice, yo te he visto. Para Natanael fue debajo de la higuera, tal vez para ti es en tu habitación. Yo te he visto cuando tú me buscas, yo te he visto cuando tú oras a mí, yo te he visto cuando tú vas caminando por la calle desesperado y piensas y me buscas, yo te he visto y yo hoy quiero que tú tengas una experiencia real conmigo, te dice Jesús. Hoy en el día Jesús trajo mi experiencia personal y yo no soy de compartirla mucho, pero Jesús la traía a mi mente. Recuerdo que desde muy pequeña, a los 7 años, 8 años, yo vivía cerca de una iglesia católica muy conocida y yo buscaba a Dios. Me acuerdo que mi mamá me vestía los domingos por la tarde y como yo era, siempre he sido alta, parecía más grande. Con 8 o 7 años me iba a la iglesia, a la misa, todos los domingos, porque estaba buscando a Dios de niño. Y me acercaba a los santos y buscaba a Dios. Comencé a hacer catequesis, buscaba a Dios, leía los libros. Y en un momento, con 9 años, 9, 10 años prácticamente, le pregunté a mi maestra de catecismo por qué teníamos que leer tanto y estudiar tanto y repetir tanto y memorizar tanto para conocer a Dios. Ella no supo qué responderme, porque yo muchos de los rezos no los entendía y me los tenía que aprender de memoria. Se lo pregunté a un sacerdote, tampoco me contestó, evadió mi pregunta. Y yo dejé de ir a catecismo. A los 10 años fallece mi hermano, dejo de ir a la iglesia y después de 1 año y medio prácticamente iba a cumplir 12 años. Una chica hizo lo que Felipe hizo con Natanael. Una joven se acercó a mí, golpeó la puerta de mi casa y me invitó a una reunión de jóvenes. Pensaba que era más grande, yo solo tenía 12 años, estaba entrando en la adolescencia. Y allí me invitó a esa reunión. Yo no sabía mucho, pero escuchaba, no entendía mucho y comencé a ir a las reuniones de la iglesia. Un domingo fui a una reunión y escuché el mensaje de la cruz. En ese momento levanté mi mano y entregué mi vida a Jesucristo con 12 años. Y yo recuerdo que no voy a vivir día más alegre y no he tenido día más alegre que ese día en que yo entregué mi vida a Jesús. Y no fue por repetir una oración, sino simplemente porque le entregué mi vida, el control de mi vida a Jesús. Y Jesús cambió mi vida desde ese momento y yo no he tenido un momento de más alegría que ese día que Jesús tomó el control de mi vida. Lo comparto, no sé por qué, seguramente a alguien Dios quiere hablarle y tal vez estás como yo buscando a Dios, buscando ver a Jesús y lo has hecho en muchos lugares, en muchos templos, con muchas personas y no lo has encontrado. Jesús quiere revelarse a tu vida tal cual es, como Él es, de la manera correcta. Quiere limpiar de tu mente los conceptos cerrados que tú puedas tener de Jesús. Quiere que tú le entregues tu vida, el control de tu vida. Yo te invito que en este momento tú
puedas cerrar tus ojos y orar a Jesús. Hazlo con tus palabras. Hazlo con tus palabras. Comienza a orar y dile al Señor, Dios, quiero entregarte el control de mi vida. Jesús, quiero que tomes el control de mi vida. Quiero entregarte mi voluntad. He tenido conceptos de ti, pero sé que son equivocados, que tú no eres una religión, que tú no eres repetir, que tú no eres simplemente tal vez ritos, sino que tú eres real y verdadero. Quiero conocerte, díselo a Jesús con toda tu fuerza, con todo lo que tengas, con tu voluntad, díselo a Jesús. Quiero conocerte, quiero verte como tú eres. Y déjame decirte que Jesús se va a revelar a tu vida. Jesús, como lo vio Agar, es el Dios que te ve. Jesús, como lo hizo con Gedeón, es el Dios que trae paz. Jesús es el Dios que nos ve y que puede saciar todas nuestras necesidades. ¿Cómo quieres ver a Jesús? ¿Cómo quieres ver a Jesús? Si tú has entregado tu vida y has entregado el control de tu vida a Jesús, déjame felicitarte porque es la mejor decisión que puedes haber tomado y tu vida va a cambiar, te lo aseguro, tu vida va a cambiar, Dios va a traer dirección, va a orientarte, va a guiarte. Déjanos decirte que tú puedes comunicarte con el Facebook de la iglesia si has tomado esta decisión y conversar allí, puedes conversar con alguno de nosotros, puedes comunicarte, pedir oración y nosotros podamos ayudarte, guiarte en lo que tú necesites, pero es importante que tú puedas hacerlo manifiesto, puedas darlo a conocer y que tú puedas seguir conociendo más de Jesús. ¿Cuánto necesitamos depurar la imagen errada que tenemos de Jesús? Las iglesias en Apocalipsis necesitaron, Dios necesitó, Jesús necesitó depurar, purificar el mal concepto que tenían de Jesús. Lo habían olvidado. Cuando miramos en el Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, vemos que en cada uno de esos mensajes Jesús se presentó dando a conocer una de sus características. En algunas Jesús les hablaba de que Él era el que tenía la espada de doble filo. En otros, en la iglesia de Éfeso, Él le dice que Él era el que se movía entre los candelabros, los candeleros. En Esmirna, Él le dice que Él era el que estuvo muerto y ahora vivía. Y así Jesús va dando características que las iglesias habían olvidado. Entiendo que el tiempo que Jesús nos ha dado en esta cuarentena es para que recordemos quién es Jesús, para que podamos depurar los conceptos religiosos que tenemos de Jesús y que podamos volver a amar su persona y volver a la antigua senda. Por eso tú que me escuchas, que eres creyente, que te estás congregando en alguna congregación aquí en la provincia, déjame invitarte a que puedas volver a ver al verdadero Jesús. Y podemos orar en estos momentos pidiéndole a Jesús que Él se revele tal cual es a nuestras vidas. Y que si hay algún concepto errado en nosotros como creyentes o como iglesia, que Jesús está marcando tal vez la iglesia local o a modo personal, y Él se presenta a nuestras vidas marcándonos algo, algún pecado, que no salgamos corriendo ni lo evitemos, sino que podamos doblegarnos, humillarnos y decirle, Señor, aquí estamos. Podemos orar al Señor. Y tú que estás escuchando, viendo este mensaje, puedes hacerlo. Deja de hacer lo que estás haciendo y ora al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has regalado este tiempo, Señor, para escuchar tu palabra. Jesús, porque tú te quieres seguir revelando de manera correcta a nosotros. Porque por tanto tiempo hemos vivido vida religiosa, Señor, y hemos formado un concepto de ti y nos hemos armado de un Jesús que se adapte a nuestra vida, a nuestra concepción, a nuestras necesidades, pero no es la concepción real de ti, Jesús. Padre, que este tiempo que tenemos de cuarentena, donde muchos, Señor, se han quedado en sus hogares y están reflexionando,
Jesús, puedan conocerte y verte tal cual tú eres. Ese es tu deseo, Señor, el revelarte, el darte a conocer a los seres humanos, Jesús, y lo haces de diferentes formas. Pero tú lo hiciste de la manera más hermosa, Jesús, que es entregándonos a tu Hijo Jesús. Tu palabra dice que tú, Jesucristo, nos has dado a conocer a Dios, que a Dios nadie le ha visto jamás, pero que tú, Jesucristo, nos lo has dado a conocer. Jesús, que en este día, en esta noche, podamos reconocerte nuevamente si nos hemos olvidado de ti, que podamos volver al primer amor, que podamos volver al Jesús correcto, Señor, no al Jesús que está forjado en la sociedad, sino al que realmente eres, Señor. Jesús, queremos verte, Señor, queremos verte tal cual tú eres. Sabemos que muy pronto lo vamos a hacer, Señor, pero mientras peregrinamos, Señor, queremos tener la imagen correcta de ti, Jesús. Padre, en tu nombre, Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Te aliento a que sigas buscando de Jesús, de la verdadera persona de Jesús. Y te invitamos a que mañana puedas conectarte también a las 10 de la mañana por el canal de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, aquí el Facebook, que puedas conectarte. Mañana estaremos compartiendo la palabra. Nuestro pastor Hugo Ramírez estará compartiendo la palabra del Señor. Y también invitarte a que te suscribas al canal de YouTube. Tenemos un canal donde ya se van subiendo todas las predicaciones, los estudios que se han estado emitiendo por Facebook, y tú puedes, si quieres volverlos a escuchar, puedes hacerlo. Así que el mismo nombre, Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, puedes entrar ahí a YouTube y suscribirte, y te estarán llegando las notificaciones cuando se suban las predicaciones para compartirlas con tus familiares, amigos o con quien tú quieras compartir el mensaje de salvación. Esto ha sido todo. Los saludo a todos los que se han conectado y han podido compartir este tiempo. Anhelo y deseo que el Señor Jesús haya estado obrando en sus vidas. Que Dios les bendiga muy ricamente y hasta la próxima.